Hola, hola, muy buenos días, tardes o noches, depende del momento en que quieras ver esta clase. Estamos comenzando a hablar de los motivos de consulta. Recordamos que el motivo de consulta es la causa, el porqué, el síntoma que más molesta al paciente y que es aquel que lo induce, lo lleva a la consulta. Y estuvimos también hablando de que los síntomas eran expresiones subjetivas, dependientes del paciente, por lo tanto no podemos discutir si están o no presentes, sino lo que tenemos que hacer es interrogarlo como corresponde, analizarlo a través del examen físico y el auxilio de ciertos métodos complementarios para poder llegar a diagnosticar, para poder llegar a explicarnos a nosotros y a nuestro paciente por qué tiene los diferentes síntomas. Y decíamos que el síntoma más común de toda la patología humana es el dolor. Y con este síntoma vamos a comenzar a analizar los motivos de consulta. A este capítulo lo podés encontrar en cualquier libro de odontología, en nuestro libro de cátedra, uno de ellos, el Argente Álvarez, podés encontrar el tema dolor en el capítulo 8. Para comenzar con esta breve clase, vamos a definir qué es dolor. Todos hemos padecido alguna vez este síntoma, pero a veces nos cuesta algo tan fácil como definirlo. Yo les comparto 4 o 5 definiciones, no para que las sepan, no para que se las aprendan de memoria, sino para poder trabajar después en clases y sobre todo el día de mañana poder aplicarlo a nuestros pacientes. La primera de estas definiciones nos dice que el dolor es toda expresión de malestar. Sufrir dolor, padecer dolor no es algo placentero y este malestar puede obedecer a causas físicas o a causas mentales. Nosotros en nuestra cursada en semiología nos vamos a dedicar, nos vamos a abocar a las causas de dolor de origen físico, al malestar físico. Y ustedes van a reservar para otras cátedras durante la cursada posibles causas de dolor de origen mental. Otra definición suma un poquito más y dice que dolor es una experiencia sensorial, un síntoma claramente, pero que también es una experiencia emocional. Los seres humanos reaccionamos con emociones frente al dolor. Si no, basta solamente ver un chico cómo llora cuando algo le duele, o a veces no tan chicos, cómo cambia el humor, la irritabilidad. Otros, en cambio, con dolores quizás más crónicos, pueden ir teniendo tendencia hacia la depresión, a la melancolía, porque el dolor es una expresión que involucra muchas emociones y es una experiencia emocional desagradable, en eso coinciden todas las definiciones, y que esto puede deberse a un daño real o a un daño potencial. La tercera definición insiste nuevamente en lo individual y en lo sensorial que es el dolor, y dice que es una experiencia sensitiva desagradable, pero aquí agrega algo más. No busca esta definición sus causas físicas o mentales, internas o externas, sino que lo que apunta a esta tercera definición es a la respuesta que genera el dolor. Hay un estímulo, comienza a haber dolor y el individuo reacciona frente al dolor. ¿Cómo puede ser esa respuesta? La respuesta puede ser afectiva, lo que mencionábamos recién, emociones, llanto, cambios en el humor, irritabilidad. Hasta lamentablemente hay pacientes que el dolor crónico los lleva a cambios en la personalidad, con impacto psicológico, como vamos a ver en el próximo video. También la respuesta puede ser motora. Las personas con dolor pueden tener tensión muscular, pueden comenzar a moverse cuando aparece dolor. Esto ustedes van a tener que observarlo en forma atenta con el paciente en el sillón. Qué reacciones, qué posturas, qué tono de los músculos está teniendo su paciente. Por el contrario, hay personas que frente al dolor reaccionan quedándose sumamente quietas, casi no se quieren mover para evitar empeorar el dolor. También involucra, además de respuestas afectivas y motoras, respuestas muy importantes del orden del sistema nervioso autónomo,
cómo reaccionamos las personas con una respuesta vegetativa. Así, cuando el predominio es del sistema nervioso simpático, ustedes se acuerdan por anato y por fisio que tenemos un sistema nervioso simpático y uno parasimpático. Las respuestas simpáticas frente al dolor pueden ser cambios de color, rubicundez, aumento de la frecuencia cardíaca, eso ya vamos a ver que se llama taquicardia. Puede aumentar la presión arterial por vasoconstricción de las arterias periféricas. La persona puede comenzar con irritabilidad y ciertos cambios hacia más. Por otro lado, hay individuos en los cuales predomina el sistema nervioso parasimpático y acá empezamos a hablar de un par craneal muy importante que es el décimo o vago, que recuerdan que es el gran favorecedor o conductor del sistema nervioso simpático. Hay personas que se les suele decir muy vagotónicas o con gran respuesta vagal, que cuando empiezan a sentir dolor responden con un estímulo parasimpático, una respuesta parasimpática. Empiezan a ponerse pálidos, pueden aumentar la sudoración y un sudor muy frío, pegajoso, distinto al simpático. Los pacientes pueden disminuir su frecuencia cardíaca, bradicardia, puede disminuir su presión arterial, tornan a estar hipotensos, esto puede generar ciertos cambios incluso en el sensorio, el paciente empieza a sentir que está mareado, que va a perder el conocimiento en algunos casos más avanzados. También hay pacientes que por respuestas vagales comienzan a estar nauseosos o incluso vomitan. Todas estas reacciones ustedes las van a tener que detectar cuando estén trabajando con cualquier paciente con dolor. Y por último, las respuestas también pueden involucrar cambios en la personalidad, sobre todo los dolores de tipo crónico. Personas que se deprimen, que les cambia el humor, melancólicas, incluso apáticas, les deja de interesar otra cosa que no sea el dolor que están experimentando. Sumamos una definición más. Se nos dice que es una sensación molesta, una sensación aflictiva, que puede comprometer una parte del cuerpo o una parte pequeña o una parte mucho más extensa y que las causas pueden ser estímulos que se generan a nivel interno o estímulos que provienen desde el medio externo. Hay una última definición que no tiene nada de científica, pero es muy real, que dice que el dolor es todo aquello que la persona que lo siente dice que es. Cuando alguien dice que le duele, es todo aquello que la persona que lo padece dice que es y existe cuando esa persona dice que existe. No tiene nada de académico, pero es muy real. ¿Qué conocemos como última definición, último punto para esta introducción del dolor? Recordar que el dolor es un sistema de alarma, es un sistema que nos está diciendo que algo no está funcionando como corresponde. Tenemos que ser cuidadosos desde nuestra formación profesional para no buscar tapar el dolor, enmascarar el dolor con determinados fármacos o determinadas medidas, sino ir un poco más allá, poder diagnosticar y poder decir por qué el paciente siente dolor y luego de identificar la causa, buscar el tratamiento para obviamente aliviar esta sensación desagradable, aflictiva que ningún paciente desea tener. Nuestro Argente, nuevamente lo voy a citar en el capítulo 8, nos dice que cuando realizamos una anamnesis cuidadosa del paciente, ya sea el paciente o a un familiar, por ahí estamos con un niño pequeño, estamos con un paciente con algún retraso mental, alguna dificultad en la expresión y no podemos interrogarlo a él, entonces vamos a tener que hacer una anamnesis a su familiar. La anamnesis era el interrogatorio. Anamnesis es traer a la memoria, llevar a que el paciente recuerde cómo comenzó con estos síntomas. Y nos dice Argente que una buena anamnesis permite aportar mucha información valiosa que nos comienza a dar una idea del posible diagnóstico entre un 60 a 80% de las veces. Es muy alto, no importa el número, pero es muy alta los datos que aporta una buena anamnesis. Si yo pregunto bien,
ya empiezo a pensar cuál es la causa de los síntomas en un 60-80% de los pacientes. Por supuesto, el tiempo que le vamos a dedicar a la anamnesis, nos dice Argente, va a depender de la causa del dolor. Si estamos ante un paciente, dimos el ejemplo, con un traumatismo dental, un individuo con una lesión aguda, no nos vamos a poder detener mucho tiempo en la anamnesis y vamos a tener que ir a interrogar solamente el síntoma que lo está molestando en forma aguda. Distinto va a ser un paciente, por ejemplo, con afectaciones en ATM o con cefaleas en estudio, donde nos vamos a poder detener más tiempo en forma más extensa para interrogar a fondo el síntoma dolor. Para concluir entonces esta introducción, decimos que es una experiencia individual, que es claramente un síntoma, que está determinado mucho por la personalidad de quien lo padece. Hay individuos que tienen una lesión muy importante y les van a decir, sí, me duele un poquito. Y hay otros que van a tener un afta y van a sentir que están con el peor dolor que sufrieron en su vida. ¿Por qué? Porque la respuesta al dolor va a depender de determinados factores. Uno de ellos es la personalidad. No va a expresar dolor igual un individuo ansioso, estresado, nervioso, que alguien tranquilo, que ya nos conoce, que tolera mucho mejor el dolor que otros individuos. Hay una vivencia individual, personal, muy clara. También la respuesta frente al dolor va a depender mucho de las experiencias pasadas. Si tenemos un paciente que nos conoce, que ya ha venido varias veces al consultorio, que tiene confianza con nosotros, quizá expresa el dolor de una forma muy distinta a aquel paciente nuevo, desconocido, que ha tenido, por ejemplo, un traumatismo. Ni hablar si son personas ansiosas, van a reaccionar con una carga emocional mucho mayor. También van a depender de las experiencias pasadas, cuán bien o mal les ha ido con otros odontólogos o con otras situaciones o eventos que generaron dolor. Y también no podemos negar el aspecto fisiológico que tiene el dolor, que es el umbral al dolor. Sabemos que el umbral es el mínimo estímulo que se tiene que aplicar para que aparezca dolor. No todos tenemos el mismo umbral del dolor. Hay personas que ante estímulos muy pequeños reaccionan con dolor y otros necesitan estímulos de mayor intensidad. Van a ver ustedes en otro momento en la carrera que hay fármacos que actúan aumentando, elevando el umbral del dolor. La persona puede resistir, si se quiere, estímulos mayores para que aparezca dolor. Y esto se puede tratar con determinadas drogas. El dolor no está relacionado siempre con patologías. Vamos a encontrar un grupo de pacientes que no tienen patologías orgánicas demostrables, que no se les encuentra una causa que explique el dolor y no necesariamente hay una patología orgánica. Por allí hay trastornos funcionales, que vamos ir viendo algunos durante la cursada, que nos pueden generar dolor. Y por último, la intensidad del dolor no tiene una relación directa con la causa. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber una patología muy grave, por ejemplo, una neoplasia a nivel de la lengua, que sea prácticamente indolora o que al paciente le duela muy poco. Por el contrario, puede haber quizás una fisura a nivel de la comisura labial que genera un dolor muy intenso. La fisura a nivel de la comisura es una patología muchas veces transitoria, leve, que puede tener un buen pronóstico. En cambio, una neoplasia avanzada, diagnosticada tarde, puede tener un pronóstico muy malo sobre el paciente. Y una puede generar mucho dolor y la otra prácticamente nada. Por eso se dice en la mayoría de las bibliografías que la intensidad del dolor no guarda relación con la gravedad de la patología. ¿Cómo vamos a dividir el dolor en nuestra clase de aquí en más? Vamos a hablar de dolor orofacial, aquel dolor que se expresa, no necesariamente se origina, sino que se expresa en cabeza o en cuello y también, por supuesto, en la región de la cara. El dolor orofacial es un motivo de consulta frecuente, no solo en odontología, sino en todas las ramas de las ciencias de la salud.
se dice que 2 a 3 personas de cada 10 que consultan por dolor refieren dolor a nivel de la cabeza o del cuello. Y esto involucra a muchas estructuras. Al dolor orofacial lo vamos a dividir en su estudio en dolor de origen odontógeno y no odontógeno. Cuando hablamos de dolor de origen odontógeno, que no es tema de esta clase, sino que ustedes lo van a ver con los odontólogos, es aquel dolor que aparece o se manifiesta en la cavidad oral de una causa comprobable, una causa odontógena demostrable. Por lo general está producido por procesos inflamatorios o procesos infecciosos que se acompañan de inflamación y que por lo común son de causa autolimitada, siendo la causa más frecuente de todos los motivos de consulta la presencia de caries o sus complicaciones. En cambio, los dolores no odontógenos, que de estos sí vamos a hablar las próximas clases, son aquellos que se manifiestan a nivel de cabeza y cuello, pero no se originan en estructuras dentarias o sus alrededores. ¿Cuáles pueden ser entonces las causas de dolores orofaciales no odontógenos? Primero tenemos que decir, para tranquilidad de todos, que el parénquima cerebral no tiene receptores para el dolor. Esto es bueno porque si no cualquier distensión nos generaría dolor, pero también tiene su lado negativo, su desventaja. Pueden nuestros pacientes tener masas tumorales o masas infecciosas, expansivas a nivel del parénquima cerebral y no tienen nada de dolor. Esto confirma lo que les decía en la diapo anterior. La gravedad de las enfermedades no guarda relación con la intensidad del dolor. ¿Qué sí tiene receptores para el dolor? La piel del cuero cabelludo, la piel por supuesto del rostro, el tejido celular subcutáneo. Por allí un pequeño granito, acné, genera mucho dolor y no es una patología grave. También tienen receptores para el dolor y muy importantes los músculos. Y esto los involucra mucho a ustedes, porque hay pacientes que tienen dolor de origen muscular, pero ellos lo van a percibir, lo van a notar y les van a decir que en realidad lo que les duele es la mandíbula o son varias piezas dentarias. Los dientes no tienen nada, sino que el problema radica en los músculos del cuello, de la cabeza o incluso de la parte superior del tórax. Otras estructuras anatómicas con importantes receptores para el dolor son los vasos arteriales y venosos. Esto vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de cefaleas, de dolores de cabeza, cómo las arterias cuando se dilatan o se contraen, sobre todo cuando se dilatan, pueden generarnos diferentes tipos de dolor. También el periósteo de diferentes huesos del cráneo puede ser asiento y origen del dolor. Y por último, muchas estructuras como los oídos, los ojos, cuántos pacientes con mucha concentración y mucha tensión a nivel ocular o con dificultades y no utilizan lentes, tienen dolores que los pueden llegar a referir, por ejemplo, al maxilar superior. También, además de oídos, de ojos, están involucrados los senos paranasales. Cuando se inflaman los senos paranasales, sinusitis, pueden los pacientes referir dolores en la cara o incluso en toda la región de la cabeza. La cavidad nasal también y por supuesto acá en la diapo no están todas las estructuras relacionadas propias con la odontología, que eso se lo vamos a dejar, como les mencioné, a los profes odontólogos. Nosotros nos vamos a ocupar en los próximos videos de la anamnesis del dolor, qué preguntar en un paciente que tenga dolor. Vamos a conocer las vías, un repaso mínimo de las vías anatómicas que generan dolor y vamos a cerrar la charla hablando de 2 tipos específicos de dolor. Ya los vamos a ver en el próximo video, no sin antes decirle que nos vamos a ocupar mucho la clase que viene de los pares craneales, que son los responsables del dolor. Sobre todo, como ustedes ya lo deben saber, vamos a dedicar a hablarnos del trigémino, el quinto par craneal involucrado muchas veces en procesos que generan dolor, pero también pueden ser el glosofaringeo o noveno y los primeros nervios cervicales. Ya seguimos en un ratito.